momentos de la comunicación independiente. Le pido al equipo que nos grabe para saludar al periodista y escritor Ricardo Sevilla, mi gran amigo. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Coincido plenamente. A mí también me agrada muchísimo el estilo de Manuel Pedrero. Es un caballero de la comunicación, pero entre la caballerosidad y caballerosidad asesta muy buenos golpes con fundamentos. Me gusta el estilo de Manuel. Hay relevo generacional en el periodismo y eso hay que reconocerlo. Y yo creo que el futuro del periodismo mexicano va a descansar en personajes como Manuel Pedrero, y eso hay que celebrarlo, mi querido Toño, y hay que acompañar el trabajo de los jóvenes periodistas. No hay que hacerles ni torcerles la boca como hacen estos viejos dinosaurios de la comunicación, que ya se supo que nunca crecieron en el periodismo, y para que vean que hay jóvenes que se toman el periodismo de manera muy seria, como Manuel Pedrero. Un saludo a Manuel donde sea que se encuentre. Pues está viendo el programa seguramente, como aquel programa que vi yo en el que no le gustó que lo compararas conmigo por lo de las canas, pero bueno, pues es normal. Cuando uno es joven así pasa. Yo también cuando era joven decía, híjole, no, yo como en algún momento tendré canas y barba, y no, yo como en este episodio de Los Simpson, yo decía siempre, yo voy a rockear forever. Cuando mi papá me llegó a decir en ese momento, pues yo pensé que estaba en onda, porque la onda era muy buena onda, y ahora ya no estoy en onda, y lo mismo te va a pasar a ti. Y le dije, para nada, viejo, yo voy a rockear forever, y me veo al espejo, oye, ya no roqueo tanto que digamos, ¿no? Pero pues así nos pasa a todos, y le digo yo a usted, como me ves, te verás, como te ves, me vi, ¿no? así me decía mi abuelita Lucita, que en paz descanse, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué te parece? Yo tengo todo esto lleno de canas aquí, Toño. Esto de acá, así todo canoso. Aquí no se ve mucho, pero no es que yo no soy canoso, pues porque no tengo cabello, ¿no? Evidentemente, pero la barba ya también está canosa. No se ve bien las canas. A mí me gustaría que me saliera toda blanca, como a ti, como a Vicente. Se ve bien la barba blanca. Se parecen a los hermanos Brennan. No, apimentada, ¿no? Apimentada, porque te dije como que me pasa como sin ningún afán de que suene esto a algún comentario discriminatorio, ¿no? Tenemos un profesor de geografía al que le decíamos el chino, porque tenía un bigote que la mitad era negro y la mitad era blanco, o sea, era el chino. Secundaria. Oh, Toño, ¿qué pasó? Así le decíamos al maestro que teníamos. Y bueno, no, efectivamente, se compensa, mi querido Ricardo, unas cosas sí, otras cosas no. Lo que sí te digo es que como quien no me gustaría verme es precisamente como Ciro Gómez Leiva. Como ese sí no me gustaría verme al hablar de la comunicación, ¿no? Efectivamente es un hombre que pues en su momento estudió comunicación en la Ibero, que tuvo su gran penetración en los medios de comunicación por lo muy incisivo que llegó a ser, pero pues de pronto se convirtió en todo eso a lo que él criticaba, y hoy pues más bien va a tener que dejar el país con la cola entre las patas, ¿no? Eso espero, yo espero nunca verme en los zapatos de Ciro Gómez Leiva, mi querido Ricardo. Tristísima la historia de Ciro Gómez Leiva, mi querido Toño, público memorioso. Fíjate que Ciro Gómez Leiva no es este personaje pauperado que hoy tenemos ahí, que vemos y que va con escolta, que no puede ni caminar libremente en las calles de la Ciudad de México porque tiene el repudio, yo diría que si no generalizado, de una amplia parte de la sociedad mexicana, porque la gente se ha dado cuenta de que ha mentido. No siempre fue así este personaje, y yo creo que vale mucho la pena reflexionar sobre este camino hacia la ignominia que ha recorrido Ciro Gómez Leiva. Yo recuerdo que Ciro Gómez Leiva caminaba por el Parque Hugo Margain. Este parque se encuentra en Eje 10, en el sur de la Ciudad de México, muy cerca del metro Copilco. Ciro Gómez Leiva vivía en Coyoacán y hacía caminatas
hacia la casa de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador vivía allá por el Paseo de las Facultades en Copilco, allá tenía un departamento y era amigo de Ciro Gómez Leiva. A mí me tocó ver esa amistad estrecha que existía cuando había una revista que se llamaba Milenio, antes que fue el antecedente del periódico Milenio, y Ciro Gómez Leiva trabajaba, él en ese momento capitaneaba CNI, Canal 40, que tenía el eslogan de la realidad en televisión. Ahí habían hecho un buen equipo, pero parece que todos esos personajes que formaron el equipo, que encabezó, por cierto, Virgilio Caballero, que durante mucho tiempo fue el director del canal del Congreso, que ya no vive, Virgilio Caballero, pues él junta a todos estos personajes que prácticamente pues no se salva ninguno, más o menos Denise Merker, porque fíjate nada más, era Ciro Gómez Leiva, Denise Merker, Denise Dresser, Carlos Pusch. Entonces, de ahí todos los personajes se fueron abajo. ¿Me ibas a decir algo? Sí, ¿qué pizza pedirían si se juntaban, ¿no? Algún día, ¿qué tipo de pizza pedirían? ¿Qué refresco? Es que qué grupito, ¿eh? Sí, pero si tú y el público revisa esos programas de debate, fíjate, hasta la propia Denise Dresser era otra Denise. Yo recuerdo una entrevista que le hizo a Sergio Sarmiento y lo pone como campeón. Estaban ellos intentando tener audiencia y en ese momento la audiencia estaba en la izquierda. Yo creo que intentaron irse por esa ruta, lo intentaron bien, me parece, pero poco a poco, como tú bien apuntaste al principio, se dejaron tentar por los medios de comunicación corporativos, y los medios de comunicación corporativos lo que ofrecen es billete, dinero, compran conciencias, y Ciro Gómez Leiva la vendió. Y a mí me da mucha pena porque era un personaje que pues hacía cosas interesantes. Estoy hablando de hace 20 años, Toño, 20, 25 años ya atrás. Ciro está completamente descompuesto, desencajado, un personaje que ha incurrido en todos los vicios del periodismo, todos los vicios que afectan la credibilidad de los espacios donde él ha estado, la mentira, la tergiversación, y bueno, pues es completamente notable. Han incurrido incluso en falsedades, muchísimas falsedades, no es solamente Loret, sino todos estos personajes han incurrido en falsedades, han lanzado pronósticos que nunca han atinado, que siempre se han equivocado. Hay presión, ellos mismos se presionan por el reconocimiento, han confundido la farándula con el periodismo, y eso es muy, muy peligroso, porque este deseo de figurar lleva a muchos periodistas, y los ha llevado a lo largo de la historia, a comprometer su ética, y eso se traduce tarde o temprano en una pérdida de confianza pública, porque a la gente no la puedes mantener dándole a tole con el dedo todo el tiempo. Habrá algunos momentos y episodios en los que te salgas con la tuya, pero cuando la gente se entera, pierdes toda credibilidad. Ciro, la manipulación de las encuestas, pues ha impactado negativamente en la recepción que ha tenido. Desde luego hay un grupo de personajes porristas ahí en los medios de comunicación corporativos que le van a aplaudir, pero la gente sabe que han tratado de desarticular campañas políticas a través de la banalización de sus contenidos, que se han inclinado una y otra vez a priorizar intereses económicos sobre la objetividad, han dejado correr fake news a diestra y siniestra, han incurrido en la manipulación de la opinión pública, han generado confusión, y bueno, pues esos son factores que han dificultado el papel del periodismo, pues como pilar democrático y pues de
de una educación ciudadana. Y entonces la gente sabe perfectamente que estos personajes le han hecho muchísimo daño a México. No es un eslogan, hay falta de independencia, hay deseos o intereses económicos que han, insisto, priorizado en favor pues de contenidos sensacionalistas, de contenidos comerciales también, porque eso va erosionando todavía más la credibilidad de estos personajes, su amistad esta que tanto presume con Manlio Fabio Beltrones. Han incurrido ellos, aunque lo critican de dientes para afuera, ellos en realidad son los que han polarizado el ambiente político, han dado juego a estos personajes. Fíjate nada más qué interesante, estaba yo leyendo el comunicado, se va como Pachito Rex. Hay una película que se llama Pachito Rex, es la ironía de un político priista, y bueno, ahí Pachito Rex está dando una conferencia, llamémosle así, está en un podio y dice, me voy, pero no del todo. Y entonces están ahí pues aclamándole sus prosélitos. Y este es el caso de Ciro Gómez Leiva, que se va a Toño, pero no del todo. ¿Por qué? Dice que se va de Grupo Imagen y en efecto dejará de conducir el informativo que encabeza, pero va a tener su espacio en Excelsior, en el periódico Excelsior, que mal dirige Pascal Beltrán del Río. Entonces, seguirá siendo empleado de Olegario Vázquez Aldir. Desde España va a estar muy cómodamente, ya podrá salir a la calle. Los españoles que tanto adoran estos personajes, pues no lo van a cuestionar como si lo cuestiona el pueblo de México. Y es muy triste, me imagino, quiero pensar de esa manera, que tengas que dejar tu país porque pues la gente no te quiere, porque le has mentido, porque le has visto la cara, o por lo menos lo has intentado durante mucho tiempo, que recibiste una estafeta, porque en su momento Ciro Gómez Leiva recibe una estafeta de parte de los periodistas vetustos y decide compenetrarse con ellos, tuvo la posibilidad de hacer otro tipo de periodismo y no lo quiso hacer, lo dejó ir y pues ahí están las consecuencias. Yo creo, Toño, que el retiro de Ciro Gómez Leiva se avecina. Esta es la primera parte del retiro de Ciro Gómez Leiva, lo está preparando. Desafortunadamente para él, y estaba hablando por la herida, él mismo, no podrá circular por las calles de México, tendrá que ir con estas escoltas y dijo, ya estoy harto, mejor me voy a donde nadie me conozca y allá donde no he hecho daño, o por lo menos no saben de mi negro historial, y allá voy a pasar pues el resto de mi trayectoria, porque aquí en México sencillamente no puede estar. Yo tengo mucha pena por ellos porque son como Ricky Ricón, andan en todos lados, en los mejores restaurantes, en los mejores hoteles, viven en penthouses, en las mejores zonas, en las más exclusivas, pero viven en una burbuja, porque si les pican la burbuja, se caen en la realidad, y la realidad es cruda y dura para ellos. El pueblo de México simple y sencillamente no lo soporta. ¿Y sabes qué es lo más interesante? No es el único, conozco a varios, incluso, ¿no? Personas de la clase media alta, clase alta, que no son relevantes, no son personalidades públicas, pero que verdaderamente están aplicando o buscan aplicar con lo que amenazaron cuando iba a ganar apenas el presidente López Obrador las elecciones de 2018, cuando iba a ser ya, iba a tomar posesión de que se iban a ir a otro país y etcétera, ¿no? Efectivamente, en estos momentos se reporta que pues hay muchas personas de la clase media alta y la clase alta que tienen este odio patológico hacia todo lo que huele a López Obrador, la Cuarta Transformación y ahora, por supuesto, la doctora Claudia Sheinbaum, que está mudando a España. Y eso me pone a pensar, Ricardo, en pues lo problemático que va a ser para ese país y para el pueblo español, que es un pueblo hermano de México, nos guste o no. Compartimos mapa genético por las violaciones que pues llevaron a cabo, violaciones sexuales que llevaron a cabo sus ancestros. Pero bueno, le decía, y nuestros ancestros, por supuesto, ¿no? Pero fíjate cómo es que mientras durante la guerra civil llegaron muchos españoles con una idea liberal, con una idea progresista de la vida, nosotros,
ahora les vamos a estar mandando a nuestros conservadores a España, vamos a mandar a personajes como Ciro Gómez Leiva, a que estén ahí de lo lindo con personajes como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón. Es una España en el que efectivamente se reporta que las votaciones de los mexicanos en el exterior del consulado y además los que se hicieron por internet y por correo, pues efectivamente buscaron votar más allá que por el PRI o por el PRD, por el Partido Acción Nacional en las elecciones presidenciales. Es esta España que según esta Lupita, ¿cómo se llama? Guadalupe Loaesa, esta señora que no tiene verdaderamente perdón de nadie por no haber terminado la secundaria siendo una mujer millonaria, y ella y su familia, pues no se podía explicar cómo es posible que ganara Claudia Sheinbaum si todos en la clase, en la clase ejecutiva, todos vamos, en la clase ejecutiva del avión, le dijeron que iban a votar por Xochitl, ¿no? O sea, pobre de España, honestamente, ¿eh? Pobre de España porque le estamos mandando a cada energúmeno ahí que pues no llegan vamos, no le estamos mandando a nuestros mejores, querido Ricardo. No, ahorita quiero decir algo interesante. En esto que menciona sobre la genialidad de Ciro Gómez Leiva, y le voy a pedir al equipo que nos grabe. Eh, Personajes como el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que en su momento tuvieron cierta relevancia y genialidad, en estos momentos tienen remedio a pesar de que se vayan a la capital de los fachos, Madrid. No, Toño, bueno, yo quiero decir en mi descargo que nunca hablé de genialidad. Yo creo que ha sido un trabajo decoroso, ha sido un trabajo que no se hacía en aquella época, pero que pronto se difuminó, pronto se puso al servicio de Ricardo Salinas Pliego. Hay que recordar que Ciro Gómez Leiva salió directamente de la Universidad Iberoamericana para conformar las filas él trabajó en una revista que se llamaba Contenido, y después se fue a trabajar al periódico Reforma. Ahí en el periódico Reforma, él no llegó como hueso, le decían en aquella época a los redactores que hacíamos de todo en los medios de comunicación, eso sí, medios de comunicación tradicionales, es decir, me estoy refiriendo a los medios impresos, a los periódicos, a las revistas. Ciro Gómez Leiva no llegó, no recorrió ese camino, él llegó directamente como jefe de información a las filas del periódico Reforma, y después, pues de ahí, siendo hijo de un ingeniero, del ingeniero Ciro Gómez, él es Ciro Gómez Leiva, su papá sí se llamaba, él tiene otro apellido, y bueno, el papá pues tenía muchas influencias, y pues le mete el hombro a su hijo, lo presenta con algunos personajes, y Ciro pues tiene ese crecimiento y esa exposición que lo catapultan rápidamente. Siempre tuvo estos encuentros con los políticos y se encargó de buscar esos espacios. Fue crítico de Televisión Azteca, pero terminó adulando a don Ricardo Salinas Pliego, así le llamaba él, y criticaba mucho a Televisa, pero terminó en las mesas de análisis ahí del mentado, ¿cómo se llamaba ese programa? Tercer grado, del mentado Tercer Grado, y bueno, todas aquellas críticas que hizo Ciro Gómez Leiva se quedaron en el olvido, y eso lo convierte en un personaje incongruente desde mi punto de vista. ¿Tienen remedio? Yo pienso que no. Y la verdad es que no deberíamos nosotros de estar pensando ya en personajes como Ciro Gómez Leiva, deberíamos estar pensando ya en las nuevas generaciones, en seguir nosotros, que estamos todavía haciendo este trabajo, pues pensar en el trabajo que estamos realizando con responsabilidad, con ética, con datos duros, e ir pensando también en cómo se van creando estas nuevas generaciones de periodistas, cómo poder respaldarlos, cómo poder ayudarlos para que haya una transición también en los medios de comunicación y no esté uno a los 70 años ahí metido en el periodismo. Ahora, en España, bueno, España siempre ha abierto sus puertas a cualquier cantidad de mequetrefes. Acuérdese usted que allá se fue Jorge Volpi a estudiar, todos querían los escritores de derecha estudiar en la Universidad de Salamanca, y allá se fueron todos los derechosos a estudiar una maestría, un doctorado, particularmente en la Universidad de Salamanca. Allá Letras Libres tiene una edición española
que dirigía Ricardo Cayuela Gali. Entonces, estos personajes siempre han tenido un comercio, digamos, intelectual, político, con los intelectuales de derecha mexicana. Acuérdese la relación que tiene Enrique Krause con la corona española, acuérdese la relación que tiene Enrique Krause con el país, acuérdese la relación que tiene los intelectuales de Felipe Calderón con pues los diferentes autores españoles, van y vienen con Pérez Reverte, con Fernando Sabater, etcétera, etcétera. En su momento hubiera sido triste que perdiéramos pues algunos intelectuales, eso sí hubiera sido muy triste, hubiera sido considerado una fuga de cerebros que se fuera José Agustín, pero José Agustín se retiró en Cuautla, hubiera sido triste que se fuera Carlos Monsiváis, pero Carlos Monsiváis vivió toda su vida en la colonia San Simón, ahí enfrente de Portales, pero ellos nunca se fueron. Que se vayan estos personajes, mi querido Toño, es completamente anecdótico, es baladí, es insignificante, porque no se trata, como han podido decir, como dicen algunos ahí en la derecha, es que ya se están yendo nuestros mejores periodistas. Yo creo que no, yo creo que estos personajes son ramplones, se ha demostrado que únicamente pues dictan ahí las órdenes porque los reportajes pues los hace un equipo. Ellos no tienen esta formación periodística, hoy se ponen frente a un teleprompter y van presentando las investigaciones o los reportajes que un grupo de personajes desconocidos porque estos personajes se encargan de opacarlos, pues los están presentando ellos, de tal suerte que desde mi punto de vista, Toño, a lo mejor fue mucho el rodeo para decir que ya no tienen remedio. No, no fue mucho rodeo, al contrario, qué bueno que lo puedas plantear así, querido Ricardo. La verdad es que era una pregunta igual y con jiribilla, yo creo que hay muchos que ya no tienen remedio. Creo que el problema de Ciro y de muchos otros que tienen personalidades parecidas es la arrogancia. Más allá de que hayan vendido sus conciencias, de que se hayan entregado al chayote o al chayoterismo, más allá de que siempre hayan sido partidarios de la ultraderecha, su serio y altísimo problema es la arrogancia que tienen, el sentirse mejor que los demás. Deja tú ya más allá sentirse mejor que los periodistas independientes, que los cuestionan, sienten mejor que cualquier otra persona. Gente como Ciro Gómez Leiva, como Anabel Hernández, como Joaquín López Dóriga, como el asqueroso e ignaro de Carlos Marín, verdaderamente creen que tienen, pues, híjole, ¿no? Una especie de mente privilegiada que no sé, ¿no? Que verdaderamente tiene algún tipo de misión en este mundo. Bueno, pues bueno, es una bola de mediocres, honestamente. Pero bueno, ¿qué te parece que vamos al tema también interesante de hoy? Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Me preocupa lo que nos vas a contar sobre lo que quiere hacer el PAN ahí en Puebla. Me preocupa que pues esté buscando el Partido Acción Nacional un esquema parecido al Fobaproa. ¿Qué es esto, Ricardo? Cuéntanos. Toño, yo presentaría esto como un reportaje porque efectivamente Acción Nacional, usted conoce las trapacerías de ese partido político de derecha, que por cierto pues está muy vinculado a estos intelectuales precisamente. Pues déjame contarle que el Partido Acción Nacional está impulsando una suerte de nuevo Fobaproa allá en Puebla capital, a la manera de Ernesto Zedillo. Los políticos conservadores del PAN quieren endeudar a los poblanos por 10 años. Le doy los datos. La administración de Eduardo Rivera planea dejar una deuda que en Puebla capital podría superar los 600 millones de pesos. Los regidores de Morena el día de ayer denunciaron falta de transparencia y mala administración. Intentaron ellos hacer una reunión, no pudieron hacerla, fue programada a las 9 de la mañana, me estaba diciendo una regidora, no hubo quórum porque no querían respaldar ni los propios panistas esta idea. Después la planificaron la recorrieron para la 1 de la tarde y cuando ya estaba cerrando la administración panista porque ya está de salida, el presidente municipal sustituto
Adán Domínguez, porque el titular es Eduardo Rivera, acuérdese usted, reveló sus intenciones de contratar una deuda pública por 600 millones de pesos. Ya sabe que siempre tienen pretextos, y el pretexto de esta ocasión era dejar solvencia económica al gobierno de su sucesor. ¿Quién es su sucesor? Usted lo conoce, Pepe Chedraui. Ahora, el gobernador Alejandro Armenta ya salió a pedirle a los panistas, a exigirle a los panistas que expliquen en qué usaron los recursos del presupuesto. Estamos hablando que los recursos del presupuesto fueron más de 6,000 millones de pesos, se los gastaron en 3 años. Y entonces ayer, en la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública, la bancada de Morena cuestiona los estados financieros presentados por el gobierno panista, argumentando que el mal manejo del dinero público pues pone en riesgo a la ciudadanía, y tienen toda la razón. Yo estoy platicando con algunos de los regidores, en particular con la morenista Elisa Molina, que aseguró que reciben un municipio, Toño, libre de deudas. Lo recibieron así, no había deuda en el municipio, y gastaron millones como si fueran centavos, y ahora los poblanos y las poblanas van a tener que pues pagar una deuda, si esto se aprueba, que durará 10 años. La administración de los panistas, Eduardo Rivera y Adán Domínguez, que pues se han encargado de lapidar un dinero precioso, son unos descarados y son unos irresponsables, Toño, porque esa es una primera parte, porque como no tienen llenadera, además de endeudar a Puebla o pretender endeudarla, los panistas decidieron regalarse un bono. Y es que déjeme contarle que el tesorero de Puebla Capital, Omar Coyopol, aceptó que sí, que el alcalde Adán Domínguez y su equipo recibieron un bono. Es más, le voy a pedir a mi querido don David si nos pone, por favor, el video. Cada dependencia. Pago que ya vienen definidos por cada dependencia. Nada más si pudiera aclarar de cuánto es el monto de estos bonos no que se tuvieron. ahorita, pero bueno, con gusto lo. ¿Por qué le solicitaron dinero para estos bonos? Mira, el presupuesto del capítulo 1000, en donde se integran todos los conceptos, por supuesto lo maneja Secretaría de Administración, y a la tesorería le toca ejecutar el pago, y muchas veces no creas que la tesorería se entera de tales cantidades, sino hace la dispersión correspondiente. ¿En qué concepto, perdón? Es capítulo 1000, todo el capítulo 1000 que va a sueldos, salarios, aguinaldos, etc. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí hubo bono para los directores, secretarios y el alcalde Adán Domínguez? Mira, no tengo con exactitud en las fechas. Pero sí hubo. Seguramente sí hubo bono. Sin embargo, no puedo decir ni siquiera exactamente la fecha porque las quincenas continúan. Bien. No tiene la menor idea, en realidad lo sabe, pero lo que está tratando de hacer Toño es evadir. Fíjate, de ahí la importancia. Yo creo que hay que ser un poco tiburones en el periodismo, porque pues no podemos dejar escapar a este tipo de barbajanes. Muchas veces hay timidez en el reportero, y yo creo que se necesita un poquito más de no sé si de sagacidad o de arrojo, pero para decirle a estos personajes, a ver, señor Omar, ¿cómo que no sabe las fechas? Usted es el tesorero, usted es el representante, es el que maneja los dineros ahí en el municipio. No me venga a decir que sí recibieron un bono, pero que no sabe usted de cuánto, porque pues las quincenas, dice él, siguen corriendo, o sea, le siguen pagando, le siguen dando su lana, y es terrible porque no sé las fechas, pero seguramente sí lo recibieron. Estamos hablando de que están tratando de dejar una deuda pública de más de 600 millones de pesos y lo quiere hacer el PAN. Esto va a tener un impacto terrible en los servicios públicos, porque acuérdese que este dinero pues no es para la bolsa de estos barbajanes, no, es el dinero público, es una carga financiera, si se aprueba, que limitaría la capacidad del próximo gobierno, el de Pepe Chedraui, para invertir en áreas críticas. ¿Cuáles son las áreas críticas? Salud, educación, seguridad, porque una buena parte de ese presupuesto
está pensado para destinarse en el pago de esos servicios, de esos proyectos, pero si no, pues se va a tener que destinar al pago de intereses y a la amortización. Es un dineral, Toño, o sea, no se puede permitir que estas cosas queden ahí en el olvido. En los medios de comunicación corporativos, pues están pensando en otra cosa, pero es muy importante asomarse al México profundo, porque si no, ¿dónde va a quedar el dinero para financiar programas de salud, de infraestructura, los temas hospitalarios, la adquisición de medicamentos? Eso podría agravar la ya de por sí amplia brecha presupuestaria en esos temas, que ha sido un problema recurrente en años anteriores. Recibieron ellos de un gobierno morenista un municipio que pagó las deudas, los dejó sin deuda, pero estos dijeron, pues vamos a endeudar el municipio, ahora que ya viene otra vez una administración morenista, y a ver cómo le hacen. Es una irresponsabilidad absoluta y es una, diré grosería o no, es una chingadera, Toño. Ten cuidado porque, híjole, se nos han metido ahí los trolls que dicen que a decir groserías está equiparado a asesinar niños. Fíjate. Caray. Y está cabrón. Un señor que lleva días ahí escribiéndome en redes sociales, que es un señor que se encabrona porque decimos pinches groserías y nos la pasamos chingando con nuestras pinches groserías, ¿no? Ya hace rato que estábamos denunciando el genocidio. Está cabrón. Sí, qué cabrón, ¿verdad? Hace rato que estábamos denunciando el genocidio en la Franja de Gaza, dijo que yo estaba al mismo nivel que los genocidas, que estoy asesinando a muchos niños al decir groserías, fíjate. Ten cuidado, pero yo te conmito a que efectivamente tú sigas dándole vuelo al hilachi, por supuesto, te expreses libremente en un medio que se llama Sin Censura. Pero vamos a más sobre esto. Me dice doña Ceci que hay una declaración precisamente de Chedraui ahí en Puebla sobre esto que está ocurriendo. Le pido al equipo que nos grabe. A ver, vamos a ver y escuchar lo que planteó Chedraui, el alcalde electo de Puebla capital. Cubriendo nuestras palabras, infinitamente agradecido con todos y cada uno de ustedes. Nos citamos el día de hoy para comentar sobre lo que ha trascendido en días recientes sobre el financiero que guarda el municipio de Puebla. Primero quiero decirles que nosotros, al igual que ustedes, amigos de los medios de comunicación y los ciudadanos poblanos, no estamos enterados del estado financiero que guarda el gobierno municipal, ni sobre muchas otras cosas que afectan la operación y el día a día del actual gobierno. Sobre la información de una solicitud de un crédito que la actual administración municipal pretende solicitar para cubrir lo que se han gastado y no pueden pagar, les digo que no estoy de acuerdo y creo que no se vale. Pues, ¿qué opinas, Ricardo Sevilla, de todo esto que se plantea? Ya para darle conclusión a tu investigación, ¿de qué va todo esto? Hay que revisar puntualmente los estados financieros. Yo los tengo, no se los quiero presentar ahora, porque le quiero decir con pelos y señales, ya sabe, los pelos que me faltan, pero los pelos que ponemos en el entusiasmo periodístico, ¿de qué se va a tratar todo esto? Dice Pepe Chedraui que son algunos trascendidos, ya da su postura, porque justamente lo que quieren hacer es eso, boicotear a la siguiente administración, dejarle una deuda pública para que no se pueda invertir en estos programas, insisto, infraestructura, salud, educación, que son programas prioritarios y programas prioritarios que son el sello distintivo de la Cuarta Transformación, y entonces alertarlo. Qué bueno que él ya está informado de esta situación, pero hay que informar más. ¿Por qué? Porque imagínese usted que el gobierno morenista de Puebla Capital asume la administración, se da cuenta de que tiene este endeudamiento y pues va a quedar mal porque va a tener que pagar y no va a poder invertir en esas áreas prioritarias y entonces va a haber desencanto de la ciudadanía. Es una trampa, Toño, es una trampa del panismo. Son corruptos, pero al mismo tiempo son diabólicamente sagaces y entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a manchar la siguiente administración, le aventamos, ahora sí que, como decimos en el barrio, la bronca, ellos que paguen, que queden manco la ciudadanía y él en la siguiente elección regresan con nosotros
porque vamos a hablar de su ineficacia, porque evidentemente pues el gobierno morenista buscaría pagar esta deuda, no la iba a conseguir pagar porque es a 10 años, pero sí quedan manchados. Entonces, es una estrategia que van haciendo los panistas mañosamente para que la gente tenga esa percepción. Híjole, está muy mal el tema de la seguridad, no han invertido, está muy mal el tema de la salud, continúa igual, está muy mal el tema de la infraestructura, no han invertido en tal o cual avenida, en fin, es una trampa, son los mañosos y qué bueno que ya se estén posicionando, pero hay que seguir evidenciándolos porque este tipo de ejercicios los están haciendo en varios municipios. De ahí la importancia de que nos asomemos al México profundo, ese México del que no quieren hablar en la derecha porque nada más están tratando de denostar ahora al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, Toño, la doctora Claudia Sheinbaum que va firme, que no se deja. Híjole, yo estaba viendo a Reina Aide rápidamente. Qué nerviosa Reina Aide, qué sedita Reina Aide. No es esta provocadora que había ido a increpar una y otra vez al presidente López Obrador. Una mujer que luce nerviosa, que luce descompuesta, que luce desbrujulada. Terribles planteamientos los lleva escritos, se supone, y yo no sé si estaba terriblemente nerviosa, si alguien de sus patrocinadores le dijo, bájale tantito, ella sentía que desatinaba, intentó aferrarse, pero la verdad es que la postura de la doctora Claudia Sheinbaum la dejó completamente helada, y bueno, pues ahí está este tipo de personajes, y lo decíamos nosotros en su momento, el presidente López Obrador es un hombre estoico, pero la doctora Claudia Sheinbaum es una presidenta flemática y es muy metódica, y este tipo de divagaciones no van a tener lugar en la conferencia presidencial que ella encabeza. Así que una cubetada de agua fría, ¿qué digo agua fría? Agua con hielos le dieron a Reina Aide, y su provocación, mira, se fue por la alcantarilla. Y así es, yo más que como yo lo veo como una derrota a las impertinencias, no Reina Aide, a las impertinencias de Reina Aide. 2 minutos con 15 segundos, querido Ricardo, lo tomamos aquí en Sin Censura, tardó la última intervención de Reina Aide con la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum incluida. 2 minutos con 15 segundos para don David, para Cande, para Diana, para doña Ceci, para don David, todos nosotros, pero fue un triunfo, ¿no? Empezamos ahí, haz de cuenta que el momento en el que Neil Armstrong pone un pie por primera vez en la superficie lunar, tiramos papeles así como si fuera la NASA ahí, ¿no? Nos celebramos la verdad. Como no queremos celebrar, querido Ricardo, otro aniversario más de lo que pues algunos creen que es un descubrimiento que nunca ocurrió, porque pues, ya está descubierto. Este continente, le pido al equipo que nos grabe. Quiero compartirte, querido Ricardo, ya ves que tú y yo estamos platicando a veces de libros. Estoy leyendo en estos momentos un libro que se llama All the Real Indians Died Off and 20 Other Myths About Native Americans, que es Todos los verdaderos indios murieron, y otros 20 mitos sobre los nativos americanos, de Roxanne Dunbar Ortiz y de Dina Gilio Whittaker. Y pues en evidentemente se exhiben una serie de vejaciones de las que han sido objeto no solamente los pueblos originarios de este lado del planeta, de este lado del continente, aquí en Norteamérica, sino pues también en todo el continente, empezando por pues la llegada precisamente de un genocida al que muchos ensalzan como un gran explorador, como un gran descubridor, Cristóbal Colón, a quien se le atribuyen una serie de vejaciones terribles en contra de los indígenas que pues habitaban esta tierra, que habitaban este continente, y se le atribuyen no porque se le haya hecho una leyenda negra. Este libro es muy claro y muy específico en declaraciones que hace el mismo Cristóbal Colón sobre cómo es que desde que llegó a lo que hoy es República Dominicana y Haití, pues divisó la idea de, más allá de obtener oro, que era pues su idea,
esclavizar a los pueblos originarios de este continente, pensando que había llegado a las Indias, en lo que le conocía como las Indias, que es ahora pues la India, y pues resulta que el diputado Gerardo Pisarello, el diputado español Gerardo Pisarello, considera que no hay mejor momento para pedir perdón y decir nunca más al colonialismo y al racismo que una conmemoración más a un hecho que desafortunadamente en los países de primer mundo y de mayoría caucásica ven como un descubrimiento, que no fue un descubrimiento. Ellos creen que se trata del descubrimiento de América, no fue así. Este continente ya había sido descubierto hace mucho tiempo, evidentemente, ¿no? Por los pueblos originarios, y más bien tendría que ser el reconocimiento de las violaciones impresionantes que se dieron a los derechos humanos. Fíjate, me quedo con un párrafo, quería compartirlo contigo y con el público consentidor de Sin Censura antes de escuchar a Pizzarello. El día de Cristóbal Colón, porque se llama aquí en Estados Unidos, se llama Columbus Day. Para los pueblos originarios de los Estados Unidos, el llamado Columbus Day es una celebración del homicidio, la violación, la esclavitud, la tortura y el genocidio. Y pues ya ha habido varias legislaciones, varias ciudades que han cambiado el nombre, allá no, Día de Colón, sino al Día de los Pueblos Originarios. En México es el Día de la Raza, en Argentina es el Día de Reconocimiento de las Culturas Originarias. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vamos a escuchar a continuación de Gerardo Pisarello, que este 12 de octubre, primero, se ofrezca una disculpa pública por parte del gobierno español y la rancia monarquía española a los pueblos originarios. Mire, ya no solamente de México, de todo el continente que vejaron ellos a partir de la mal llamado descubrimiento de América que nunca existió. Vamos a escuchar a Pizzarello. Avergüenza ver la reacción soberbia, arrogante de Vox y del Partido Popular a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de que se pida perdón a los pueblos indígenas de México por los crímenes coloniales. En pleno siglo XXI parece que las derechas radicalizadas le hablan a América y le hablan a África como si fueran los nuevos encomenderos. Actúan como si estuvieran orgullosos de las matanzas y torturas de niños, de mujeres producidas durante la conquista. Por lo tanto, digámoslo claro, alguien que mantiene esa mirada racista y clasista sobre el pasado no puede tener una mirada respetuosa y fraternal sobre el presente y sobre el futuro. Quienes mantienen esa mirada racista y condescendiente con otros pueblos son los mismos que desprecian a sus propias gentes. Por eso da igual que sea la Casa Real, el Ministerio de Exteriores o el presidente del Gobierno. Hay que pedir perdón, como han hecho otros países con pasado colonial. Hay que pedir perdón, como acaba de hacer la propia presidenta de México respecto de los crímenes de Estado cometidos en su país en 1968. Y el 12 de octubre es una ocasión propicia para hacerlo, para reconocer los crímenes del pasado y para trazar un nunca más al colonialismo y al racismo, para abandonar la soberbia y poner por delante los lazos de amistad, de respeto, que nos unen a millones de mujeres y hombres del otro lado del océano. México, en nombre de todos los pueblos de América Latina y de África, nos ha dado esa oportunidad y este 12 de octubre hay que aprovecharlo. Para darle un poco más de contexto, querido Ricardo, querido público consentidor, quiero compartirle lo que escribió Colón en su bitácora tan pronto llegó a esta isla que después conocían como la Española, si no me equivoco. Bueno, cuando llegó ahí a República Dominicana y Haití. Esto lo escribió él, esta es su memoria, este es su bitácora, no le estoy inventando yo nada, ni estoy tratando de satanizar a un personaje, esto lo escribió él. Escuche. Nos trajeron loros y bolas de algodón y lanzas y muchas otras cosas que nos cambiaron por las cuentas de cristal y los cascabeles de los halcones. Voluntariamente cambiaron todo lo que poseían. Eran bien formados, con buenos cuerpos y hermosas facciones. No llevan armas y no las conocen, porque les mostré una espada, la tomaron por el filo y se cortaron, ellos mismos por su ignorancia. No tienen hierro, sus lanzas están hechas de caña, serían excelentes sirvientes. Con 50 hombres podríamos subyugarlos a todos y obligarlos a hacer lo que queramos. Fíjese que antes de que este cabrón hijo de la chingada llegara a este continente, se dedicaba al tráfico de esclavos para Portugal. Eso es lo que hacía Cristóbal Colón. Y en esta intención de pues, buscar otra ruta hacia lo que él pensaba que eran las Indias, ignorantemente, él más bien lo que estaba buscando era oro, más allá que esclavizar personas, que de todos modos fue una situación horrenda,
porque cuando efectivamente llega ahí a República Dominicana y Haití, este desgraciado, ve que los pueblos originarios, estos indígenas originarios que estaban ahí, utilizaban, pues, vamos, ¿no? Ornamentos de oro en pues una isla que no tenía tanto oro, lo que provoca que los esclavicen, los aterroricen como sociedad, hacen que, vamos, que ya como esclavos, mediante la llamada encomienda, les tengan que dar ciertas cuotas de oro, o si no, empiezan a aterrorizar a sus familias, a matar a sus hijos, a cortarles las manos, al grado de que llegaron a exterminar al 95% de la población indígena en esta zona. Se reportan pues suicidios masivos, infanticidios, debido al terror que les causaba la crueldad de los españoles y de, pues, en ese momento, Cristóbal Colón. Yo, Ricardo, no sé qué opines tú, totalmente de acuerdo, no solo en que se ofrezca una disculpa, sino que se tiren todas las estatuas de Colón que se encuentren en cualquier parte del mundo, que no se vuelva a recordar el nombre de este sujeto como un navegante explorador, sino como el genocida hijo de la chingada esclavista que era, así como Hernán Cortés y muchos otros. Creo que es un momento en el que la historia tiene que reescribirse por lo que verdaderamente ocurrió. E insisto, ahí están los datos. Esto lo escribió Colón, todo esto lo dice la gente que lo conoció. Fray Bartolomé de las Casas, ahorita lo va seguramente a comentar Ricardo Sevilla, lo explicó, explicó estas vejaciones claramente. ¿Cómo se llamó? Creo que se llama el Tratado de Indias, ¿no? Es algo que no nos estamos sacando de la manga. Tiene que reescribirse la historia, no con lo que dijeron los vencedores, sino con lo que verdaderamente es, y tiene que haber reparaciones. Te escuchamos, Ricardo. Así es, mi querido Toño, pues tocas un tema muy apasionante para mí y yo creo que para todo mexicano. Yo creo que voy a lanzar una pregunta provocadora, pero Octavio Paz decía, y no se equivocaba, aunque no tenía toda la razón en el laberinto de la soledad, que nosotros somos los hijos de la chingada. Se refería a que somos hijos de la violada. Somos hijos, por un lado, decía Octavio, siguiendo a Samuel Ramos, hijos de la Malinche o de Malintzin, y por un lado, e hijos de Hernán Cortés. Pero resulta que el padre violó a la madre, y yo creo que nunca un hombre debería violar ni violentar a una mujer, y todo eso, como tú bien apuntas, Toño, lo vemos expresado en sus propias palabras. Estas no son mitos, no, decía Leo Perutz, un gran escritor al que yo admiro bastante por su ironía y por su claridad, que para que tú puedas exhibir a una persona, lo único que tienes que hacer es ponerla frente al espejo. Si usted quiere saber todas las cochinadas que hizo este sujeto, aquí las tiene, en el diario de a bordo de Cristóforo Columbus. Aquí le ponen Cristóbal Colón porque está castellanizado, pero era un aventurero, buscador de oro, genovés, era italiano, y aquí vienen todas las atrocidades en el diario de a bordo. ¿Quiere saber más chingaderas? Lea usted este otro libro, Las cartas de relación de Hernando Cortés. Aquí va a encontrar, como dice Toño, por su propia lengua, todas las atrocidades que hicieron. Así que deben pedir perdón, por supuesto, más a Gomara. Aquí está, porque le hemos entrado a esto. Aquí va a encontrar usted cualquier cantidad de atrocidades, que es la conquista de México, Tenochtitlán. Este tipo de obras y otras muchas van a enriquecer a usted en su visión, y estos personajes en estos diarios van contando todas las masacres, todas las humillaciones, todas las vejaciones, todas las violaciones, todos los saqueos, y se ponen como mártires. Evidentemente, pues de eso no quiere hablar absolutamente nada Enrique Krause, que prefiere irle a besar los tompiates a la corona española. Yo ya sabe que si me toca una fibra sensible, me tiendo. Así que yo estoy completamente de acuerdo, Toño, no solamente con este planteamiento que hacen los diputados españoles, sino con el sentimiento del mexicano, de la mexicana. Nosotros
hablaríamos holandés si hubieran venido los aventureros holandeses, hablaríamos portugués si hubieran venido los portugueses. Llegaron aquí una serie de personajes que hablaban castellano, el propio Cristóbal Colón o Cristóforo Columbus estaba castellanizado porque había una relación con Isabel la Católica y una serie de elementos que fueron construyendo lo que hoy nosotros conocemos como pues estos hijos de la chingada, como nos dicen. Sí, nosotros no pedimos hablar castellano, nosotros no pedimos que violaran a nuestras madres, estoy hablando históricamente, pero ahí están todos esos elementos y si la corona española se siente y si los intelectuales españoles o los escritores ramplones como Arturo Pérez Reverte se ofenden, pues perdóneme, Toño, pero que con su pan se lo coman y dirían aquí en mi barrio, me lo acaba de decir una persona que pasó allá, no lo dije yo, me dice que vayan y chinguen a su madre. Eso me lo dijo un vecino, estoy haciendo mi disclaimer para que no me vaya usted a decir que estoy diciendo malas palabras, pero la verdad, y también de mi parte que vayan y chiflen a su flauta, Toño. No, yo quiero insistir que hay un señor que se identifica como Dradek, creo que dice que estoy exagerando, que a Colón nada más lo hicieron un lado. No, hasta que se murió a Colón lo tenían como capitanísimo de todas estas expediciones, hizo y deshizo cosas horribles. Y ahí está la bibliografía que le está presentando Ricardo Sevilla. Además, quiero insistir hasta el cansancio en que no es una exageración sin prueba, no es tal vez un rechazo hacia lo europeo, ¿no? O sea, ese no es el caso de esta situación. Son las mismas memorias de Colón, como bien lo plantea Ricardo Sevilla, son las cartas que tuvo Fernán Cortés con el rey y que han sido ampliamente documentadas. Ahí está la evidencia. Ellos en su momento, el tiempo en el que ellos vivieron, efectivamente, creían que lo que estaban haciendo era correcto, ¿no? O sea, de verdad, y pensando que lo que hacían era correcto, como por ejemplo hoy el genocidio que se lleva a cabo en la Franja de Gaza, que no va a ser recordado como algo correcto, obviamente, para la historia, como este caso, ¿no? Obviamente, al pasar de los años tuvieron que ser exhibidos. Y mucha gente me dice por ahí, Ricardo, querido público consentidor, es que ustedes deberían estar agradecidos de que al menos el Imperio Español se mezcló con sus violaciones, claro está, ¿no? Violaciones sexuales con los indígenas, y de ahí salió el mestizaje, porque en otros países hubo exterminio. Todo esto se dio por distintas razones. Se da por cuestiones climáticas en Norteamérica, por ejemplo, que no pudo haber este tipo de mezcla, de este tipo de mestizaje. Se da también por la diferencia entre las culturas. El Imperio Mexica era, pues, evidentemente una cultura muy avanzada, muy desarrollada, con sus propias instituciones en las que, hasta cierto punto, efectivamente, por cuestiones de poder y de poder obtener tierra, y esto también se trata en este libro que le acabo de comentar, con la finalidad de que hubiera un vínculo incluso sanguíneo, y hubo matrimonios entre nobles europeos, nobles españoles y nobles indígenas. O sea, esa es la única realidad. No es que nos hayan perdonado, ¿no? O que ese imperio haya sido muy bueno, todo lo contrario. Mientras acá efectivamente había exterminios horrendos por parte de los recién llegados acá a estas tierras en Norteamérica, en el Imperio Español utilizaba una figura espantosa llamada el aperramiento, con el que perros enormes de caza, pues eran utilizados para torturar a muerte a una persona cautiva, en este caso nuestros pueblos originarios. Entonces, las vejaciones se dieron al por mayor, y ahí están las evidencias de la gente que los conoció, de ellos mismos, de sus propias declaraciones de puño y letra. Querido Ricardo, bueno, efectivamente es un tema que nos apasiona muchísimo, pero vamos a tomarnos una amlodipina y continuamos. La culpa la tiene mi mamá, Toño, porque tenía dos opciones: enviarme a la primaria Cristóbal Colón, y decidió enviarme a la primaria Tonalamatl. Yo estudié en la escuela primaria Tonalamatl, el calendario de los días,
qué rica historia es el Tonalamatl, ya se lo contaré en algún momento, y yo fui toda mi primaria en el Tonalamatl, así que estoy muy agradecido por eso, y deben de tener vergüenza las élites españolas. Estábamos hablando de esto que dice Toño, de que estamos en contra y rechazando a los europeos, ni el gen europeo, ni nada de esas tonterías tan reduccionistas. Estamos hablando de que deben de pedir perdón, porque desde la época esta de la conquista espiritual y de la imposición del idioma castellano no han dejado de chingar. O sea, y se lo podemos ir presentando momento a momento. Aquí muy cerca estaba el canal de Santa Anita, que en las crónicas de Guillermo Prieto él presentaba como muy similar, y que no, en belleza no le pedía absolutamente nada allá al canal de Venecia, lo describía el más bello, y por ahí lo recorrió en algún momento el propio presidente Benito Juárez. Pues bueno, ¿qué hicieron las grandes compañías, los grandes corporativos? Arrojar tierra, arena y pedazos de piedra sobre el canal de Santa Anita, sobre el canal de Miramontes, sobre el canal de La Viga. Hoy ya no tenemos ese tipo de comunicación fluvial que se podría haber tenido con un esfuerzo, ¿no? Entonces, no es solamente todas esas atrocidades que se cometieron durante la conquista, sino que han ido jodiendo hasta llegar a nuestros días, y si no, pregúntele ahí al señor Enrique Krause, que estaba metido en el Consejo de Administración de Grupo Santander, si no, pregúntele al Banco BBVA, al famoso Bilbao Vizcaya. Estamos hablando de vejaciones en la actualidad, y ahora son vejaciones económicas. Evidentemente, pues estos personajes intelectuales de opereta van a ir y van a lamer las suelas de estos conquistadores, de estos aventureros, pero nosotros no. Nosotros los vamos a mandar a chiflar a su flauta las veces que sean necesarias. Y lea esto. Si usted dice, bueno, es que no hicieron atrocidades, lea este tipo de trabajos, porque ellos lo dicen y lo reconocen y lo apuntan con su propia letra. No son interpretaciones, no son cosas que nosotros estemos diciendo. Ahí están ellos. El pez por su propia boca muere, mi querido Toño. Vamos a quitar estas estructuras. Hice esa cara cuando dijiste lo de la primera Cristóbal Colón, por una situación que luego platicaremos, que tiene relación con su servidor. El Colegio Cristóbal Colón, que primero estuvo en Sadi Carnot, luego se pasó a Lomas Verdes, pero también está la Escuela Cristóbal Colón de la Villa, todos de lasallistas, que mira, de verdad me preocupa mucho que le hayan puesto ese nombre siendo lasallistas. Creo que de las órdenes más salvables, y eso que tenía obviamente representantes espantosos como Limón Serrano, que se llama este tipo, los lasallistas son pues los que más se salvan, ¿no? Pues son maestros, no son sacerdotes, son religiosos, pero no son sacerdotes. Aquí en Kansas City conozco a un hermano lasallista, ya muy adulto mayor, muy anciano, que sigue pues atendiendo a las personas en situación de calle. Tienen ahí, él administra una casa para apoyarles, constantemente me lo encuentro en las manifestaciones que están del lado correcto de la historia, por ejemplo, contra el genocidio, en contra de las ejecuciones de afroamericanos específicamente en este estado, ¿no? Y pues le erraron ahí al ponerle ese nombrecillo de un genocida, que sí es genocida. Pero bueno, Ricardo, ya platicaremos de eso después, porque tú y yo podríamos aventarnos 5 programas ahí, ¿no? Y las horas aquí. O 6. Para que sean pares. Para que sean pares. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales, además de agradecerte como siempre estas muy interesantes intervenciones? No, al contrario, mi querido Toño, gracias por el espacio como siempre y por tendernos con estos temas que son también de la mayor relevancia, y hoy justamente que en la conferencia presidencial también se está tratando de recuperar la memoria histórica. Hay que recuperar todos estos episodios para analizarlos y ver por qué están las cosas como están. Estudié en el Tonalamatl y estudié en la secundaria Guadalupe Victoria. Pues nada más ahí, y estaba en la calle de Pascual Orozco, o sea que todo me llevaba por el camino de la patria, aunque se enojen los hijos de la jijurria. Y bueno,
Sígueme, por favor, en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sígueme en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde no hay guión, no hay libreto. Toño me pone los temas y pues yo trato de ir ahí cabeceando como mejor puedo, y yo le agradezco mucho la deferencia porque me pone a pensar. Grandes temas, mi querido Toño, muchas gracias, muchas felicidades, y estamos pendientes a la información. Querido Ricardo, al contrario, qué bueno que podemos desarrollar esto y pues ahí buena la mancuerna. Mañana nos vemos, mañana vienen más temas, ¿sale? Vale. A mi compañero, a mi gran amigo Ricardo Sevilla, escritor y periodista aquí en Sin Censura. Y bueno, pues le pido al equipo que nos